Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Muy bueno que llegamos a otro domingo, otro servicio en línea, algo presencial también. Y damos gracias por este lugar y por la salud de nosotros. Y te animo que sigas orando, por favor, por la iglesia, por los hermanos. En este momento no conozco de ningún hermano que está enfermo y que no regrese a rojo, el semáforo. Hay amenazas, ¿verdad?, que vaya a regresar a rojo. Pero vamos a ver lo que hace Dios. Sabemos que todo tiene bajo su control. Pues vamos a orar. Y Señor, te doy gracias, por favor, por este tiempo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por habernos reunido aquí. Y gracias por los aparatos y toda la tecnología para hacer lo que hacemos ahorita. Te pido de nuevo, Señor, que uses el servicio en todas sus partes para honrarte y glorificarte. Y te pido en especial por los que van a estar enfrente, para usarlos, que los perdones, que sean útiles en tus manos. Gracias por la tarima y gracias por el hermano que hizo la tarima y sus ayudantes. Y Señor, que sea de bendición. Y Señor, a ti sea la gloria y honra. Que nos prepares, por favor, para hacer tu voluntad y ser útiles para ti y ministrar de la manera que nos has puesto, Señor, por favor. Gracias te doy y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero dar muchas gracias a las personas que están en el aseo. No todos están aquí ahorita, pero gracias a Dios por su servicio. Y te invito que cheques bien el rol de limpieza que está ahí atrás. Y vamos a seguir agregando enero y febrero. Ahorita todo tenemos noviembre y diciembre. Así chécalo bien y acércate a Miguel y él tiene control del control. Él es responsable para hacer todo eso. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar con los cantos. Bueno, vamos a seguir con los cantos. Que pasan los chavarrucos. Por favor. Gracias. Sí. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar. Vamos a entonar este himno. Es el 447. Y la letra dice: dad gracias. Te lo voy a leer. Dad gracias de todo corazón. Que sea sincero tu agradecimiento, porque podemos decir gracias de labios para afuera, pero no lo podemos sentir. Dice: dad gracias de corazón. Dad gracias al Santísimo. Dad gracias porque ha dado a su Hijo para nuestra salvación. Es el primero de dar gracias, la salvación que nos dio. Y después dice: ahora vive el débil, fuerte soy. Primero el agradecimiento fue interno y después el agradecimiento por lo que nos marca es que a pesar de los problemas que hay y todo eso, Él nos da la fortaleza. Y aunque sea en la debilidad, en la pobreza, lo que estamos viviendo ahorita, hay que darle gracias. Amén.
Honor a ti, porque no hay
están los que tienen que estar, Padre bendito. Porque sabemos que no cualquiera es cristiano, sabemos que es de valientes, Padre Santo, de los violentos, Eterno, que arrebatan, Padre bendito. Sabemos que vamos en contra de la corriente del mundo, Padre Santo, y que tenemos caídas, Eterno, pero tú eres el único que nos levanta, Padre Santo, y que ese corazón duro tú lo engrandeces, Eterno, con tus palabras y con esa paz que solamente tú sabes dar, Eterno. A ti damos honra, a ti damos adoración, Eterno. Eres el único digno, Padre Santo, que nos protege en la ida y venida de nuestro trabajo, que protege a nuestros hijos, Eterno, protege a nuestros padres. Eres el único que merece honra y gloria. Eres por el único que no nos hemos quedado sin comer, Eterno, sin un techo, Eterno. Eres el único que te entregamos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, Eterno. A nadie más que a ti. Y gracias porque hoy nos permitiste alabar tu nombre, Padre Santo. Ahora, Eterno, te pedimos que el portador de la palabra, que tú lo dirijas, que sea instrumento para que lleve tu palabra y que llegue a todas las personas que tengan que llegar, Eterno, y que penetre, Padre Santo, en su alma, en su corazón. Gracias, Padre Santo, por los hermanos que están aquí llegando. Gracias por su vida, de cada uno, Padre bendito, de cada uno de los que están aquí, Padre. Gracias porque tú los permitiste, porque les hiciste sentir, Eterno, venir a alabar tu nombre. Gracias, Padre bendito. Y las personas que no pudieron y quisieron hacerlo, Padre bendito, también lo están viendo en transmisión. Gracias por su vida. Ten misericordia de ellos, Padre. Te pido que pongas oídos espirituales, Padre. Abras nuestra mente espiritual, nuestro espíritu y nuestro corazón. Y que hoy, Padre Santo, como llegamos, no salgamos igual, Padre Santo. Danos amor, danos paciencia, haznos justos, Padre Santo, haznos providentes, haznos misericordiosos y haznos amorosos, Padre. Gracias, Eterno, por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. A Dios, hermanos, gracias a Dios que hemos podido adorarle con las alabanzas. Y ahora toca otra parte de nuestra adoración a Dios es oír diligentemente la palabra y obedecer lo que la palabra nos enseña también, ¿verdad? Entonces les pido que vayan conmigo, por favor, aprovechando que nuestro hermano ya oró, ¿verdad?, por la palabra del Señor. Les pido que vayan conmigo a Marcos 4:21. Marcos 4:21 al 25 es el pasaje que hoy vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. He querido titular este mensaje como Responde a tu deber de evangelizar. El mensaje del Evangelio, hermanos, es lo más maravilloso, el mensaje más maravilloso del mundo. Es el único mensaje que puede transformar a personas rebeldes contra Dios, pecadores insensatos, en ciudadanos del reino de Dios, hijos suyos y personas leales a su Señor. En los versículos anteriores, la predicación pasada, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, vimos en el versículo 20 en específico
que la buena tierra, ¿verdad?, son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Esta es una característica invariable de todo verdadero creyente, de todo cristiano. Hay mucha gente que oye, pero no obedece. La característica del creyente es que al oír la palabra, al oír el mandato de su Señor, entonces lo pone en práctica, lo obedece, actúa en obediencia a lo que escuchó. Ese oír y ese obedecer diligente también tiene una relación directa con producir fruto. La vida del creyente, como vimos en los versículos anteriores, es una vida de obediencia fructífera. Los creyentes, en resumen, oyen con gozo la palabra de Dios, la obedecen y llevan una vida fructífera. Y una de las formas en que podemos evidenciar ese fruto es dando testimonio con nuestra vida del Evangelio, de la transformación que ha producido el Evangelio en nosotros, y también abriendo nuestras bocas para proclamar ese mensaje, esas buenas nuevas a aquellos que aún no vienen a Cristo, esas buenas nuevas de salvación para aquellos que aún están perdidos en el mundo. Y esto es importante repasarlo, hermanos. Quise dar este repaso acerca de la predicación pasada, porque el mismo Señor Jesucristo en el versículo 13 nos da a entender que la parábola del sembrador, o como se le ha llamado, de los suelos, de los terrenos, es clave para comprender las parábolas posteriores, porque todas están interrelacionadas. Y ese es un principio cuando nosotros estudiamos personalmente la Escritura. Ningún pasaje es algo aislado de todo lo demás. El pasaje está ahí con un propósito. El Espíritu Santo guió al escritor para que pusiera ese pasaje ahí con un propósito determinado, para que tú entiendas una enseñanza determinada. Y por eso es importante todo el contexto en la Escritura. De manera que hoy nosotros vamos a ver en este pasaje que Jesús explicó por medio de dos parábolas, de dos mandatos a los discípulos, el ser fructíferos al testificar y revelar el Evangelio a los perdidos, y así tener la esperanza en una recompensa futura, conforme a su diligencia de evangelizar. Y nosotros lo que vamos a aprender precisamente son dos mandatos que deben impulsarte a proclamar el Evangelio a los perdidos y que dan testimonio de una vida fructífera en Cristo. Lo repito, dos mandatos que deben impulsarte a proclamar el Evangelio a los perdidos y que dan testimonio de una vida fructífera en Cristo. Primer mandato: entiende y obedece tu deber de vivir y compartir el Evangelio. Entiende y obedece tu deber de vivir y compartir el Evangelio. Esto lo ubicamos en los versículos 21 al 23, que dicen: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo primero que tenemos que ver es a quién se está dirigiendo Jesús, a qué auditorio. Recordemos que anteriormente, ¿verdad?, vimos que estaba en una barca enseñando. Después se acercaron algunos discípulos a preguntarle más en privado, y este grupo de discípulos incluía a los 12 que él había elegido como apóstoles, y este es precisamente el grupo al que le está hablando, porque la dinámica del pasaje, el flujo del pasaje, eso es lo que nos indica. Es lo más probable que les esté hablando todavía ese grupo reducido de discípulos, los que se acercaron a preguntarles la explicación de la parábola del sembrador. Ahora, entonces Jesús empieza haciendo dos preguntas que tienen una respuesta muy obvia para ellos. Es cuando Jesús, ¿verdad?, les quiere dar otra vez una enseñanza a través de analogías, a través de parábolas, y de hecho podemos nombrar estos primeros versículos como la parábola de la lámpara. Ahora bien, la primera pregunta que Jesús hace se responde con un claro no. Por supuesto que una luz, una lámpara, algo que alumbra, ¿verdad?, no se utiliza para estar cubierto, para estar tapado por algo. En ese tiempo el tipo de lámparas que se utilizaban eran lámparas hechas de barro, de arcilla, que contenían aceite. Se les vertía aceite y se les colocaba una mecha para que encenderla, y que el aceite, al irse consumiendo, pues irradiara la luz. No sé si has leído algún cuento infantil de esos donde frotas la lámpara mágica.
Más o menos date la idea, esa era la forma de las lámparas aproximadamente. Entonces, ese era el tipo de lámparas. Y un almud, ¿verdad? Era una especie de cajita que se usaba para medir líquidos o sólidos. Era una cantidad de medida. Entonces, tú no puedes, ¿verdad?, tapar con esta cajita. El propósito de una lámpara no es ser tapada con alguna cajita o con algún otro objeto, o no la pones debajo de una cama, que en ese caso para ellos eran una especie de colchonetas que diríamos tal vez ahora. Entonces, el punto de Jesús aquí es: una luz no se cubre, una luz no se oculta. Eso es ilógico. No tienes una luz para ocultarla en la oscuridad. Y la segunda pregunta reafirma la primera. Dice: ¿no es para ponerla en el candelero? Por supuesto que sí, ¿verdad? El propósito de una luz es iluminar, es llenar de luz, de esa iluminación, el lugar donde se le coloca. En este caso, este tipo de lámparas se colocaban en un lugar alto, tal vez una columna, un lugar de la pared donde se les hacía un huequito y ahí se ponían en lo alto para que iluminaran toda la habitación. Generalmente los hogares pobres tenían una sola lámpara. Entonces, a partir de esa lámpara se iluminaba todo el hogar o el cuarto donde vivían las personas. Ese es el propósito de una luz, que extienda, que irradie su iluminación. Ahora, esto es una parábola, por lo tanto la lámpara o la luz deben de apuntarnos, deben de representar a algo o a alguien. Tenemos primero, para entender qué es esto, qué es la luz, qué es la lámpara, tenemos nuestro contexto anterior, en la parábola del sembrador, que nos apunta a la labor evangelizadora, al mensaje del evangelio esparcido por quien lo predica. Y recuerdan otra vez, Jesús mismo dijo en el versículo 13 que era importante, era de suma importancia entender la parábola del sembrador, porque si no, no iban a poder entender las demás sus discípulos. Entonces, ¿quiénes serían los encargados después de la ascensión de Jesucristo de compartir el evangelio? Principalmente los 12 apóstoles que el mismo Jesús había nombrado y que tendrían una autoridad especial, pero también todos aquellos discípulos, es decir, aquellos creyentes que el Señor fuera añadiendo a su iglesia con el propósito también de extender el evangelio. Ahora, tenemos también otro pasaje que nos ilumina respecto a esto. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16, donde se mencionan prácticamente las mismas palabras. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo, no es porque ellos tuvieran luz en sí mismos, porque en su propia naturaleza hubiera luz, sino porque reflejaban la luz de Cristo. De la misma manera que la luna refleja la luz del sol, la fuente de luz es Jesucristo, y los discípulos iban a reflejar esa luz que ahora vivía, que ahora habitaba en sus vidas. Los discípulos eran como estos satélites que iban a reflejar la luz de Cristo. ¿Por medio de qué? De sus buenas obras, es decir, de su testimonio. Ahora, con todo esto que hemos visto, con todas estas referencias en la palabra, citas paralelas, vemos que la luz es la palabra de Dios, y en nuestro pasaje en específico es el evangelio de Jesucristo, y que los discípulos debían irradiar, debían compartir este mensaje tanto con su testimonio personal como por medio de la predicación pública de la palabra de Dios. Y esto va a ser confirmado por el siguiente versículo, y quisiera leerlo ahora en la versión de la Biblia de las Américas, que lo traduce un poco más exacto. Dice: porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Es muy probable que tras la declaración de Jesús en la parábola anterior, en nuestra predicación anterior que vimos, acerca de que a partir de ese momento le hablaría a las multitudes en
parábolas, es muy probable que los discípulos se estuvieran preguntando, bueno, entonces ya no vamos a tener que predicar públicamente, ya no vamos a tener que compartir públicamente, eso queda de lado. Y vamos a ver primero esta declaración, versículos 10 al 12 de Marcos 4, dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, o sea, fuera del reino, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tremenda declaración. Tremenda declaración del Señor Jesucristo. Y si tú la lees aisladamente, puedes llegar a la interpretación de que entonces Jesús no quería perdonar y no quería que determinado tipo de personas se convirtieran, y estaba haciendo una distinción. Pero recuerda, esto ya lo vimos. Las multitudes curiosas y los líderes religiosos que conformaban toda esta serie de falsos seguidores, recuerda que habían ya tenido toda la evidencia acerca de Jesucristo, habían visto todos los milagros que él había hecho, auténticos, reales, el poder del Espíritu Santo obrando a través de él, y aún así decidieron no creer en él. Voluntariamente lo rechazaron, e incluso los líderes religiosos cayeron en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos ya tenían la evidencia, pero decidieron rechazarlo, permanecer incrédulos, y solo lo seguían, pues a ver qué dice de nuevo, a ver qué nuevas cosas habla, o en el caso de los líderes religiosos, a ver cuándo decaemos en algo con lo que podamos acusarlo y lo enjuiciemos y lo matemos. Entonces tenemos que entender la palabra en su contexto. Y sin embargo, ¿verdad?, este encubrimiento que vemos en ese pasaje anterior, que viendo no vean, no entiendan, no iba a ser permanente. Les aclara el Señor Jesucristo, sí van a seguir predicando públicamente. Para eso los escogí, en específico a los 12 apóstoles. Esto no va a ser permanente, y nos lo dice nuestro versículo, dice: porque nada hay oculto, si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Y de hecho, más adelante, en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, Jesús los va a empezar a enviar a predicar de 2 en 2. Y obviamente, en Mateo 28, que tenemos la gran comisión, es una señal clara de que el Señor quería que se predicara públicamente el Evangelio, de que se siguiera compartiendo públicamente el Evangelio a toda persona. Vamos a esperar un momento en el que pasa nuestro comercial ahí. Bueno, entonces encontramos en la Gran Comisión esta explicación de que después de que recibían el poder del Espíritu Santo que descendiera sobre ellos, iban a estar capacitados para ir a los confines del mundo conocido y extender el mensaje del Evangelio de las buenas nuevas de salvación. La proclamación pública iba a seguir siendo igual de indispensable que hasta ahora en el ministerio de Jesús. Y sin embargo, también tenemos otro sentido en el que podemos aplicar este versículo, este pasaje. Un sentido ahora negativo, referente a la hipocresía religiosa, porque esta frase también se repite, y te pido que me acompañes a Lucas 12, 1 al 2. Lucas 12, 1 al 2. Donde nos dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Son prácticamente las mismas palabras. Los discípulos también podrían haberse estado preguntando: bueno, ¿no hay una forma más fácil de que solo le compartamos el Evangelio a aquellos que estamos seguros que van a ser salvos? Y entonces nos evitemos todo el trabajo de compartir a personas que sabemos que no van a aceptar o que van a ser falsos conversos a final de cuentas. Y esto me recuerda a una cita, me parece que es de Spurgeon, que decía:
nuestra labor sería más fácil si el Señor hubiera colocado una E gigante de escogidos en las personas a las que debemos predicar. Pero como no lo hizo así, debemos proclamar el Evangelio a todos, ¿verdad? Entonces, tras esta pregunta, ¿verdad?, de los discípulos, hipotética tal vez, la labor de los discípulos queda clara. La labor de los discípulos era la de ser como el sembrador de la parábola, esparcir la semilla de la palabra de Dios indistintamente a cualquiera, y aunque inicialmente los falsos convertidos parecieran verdaderos creyentes, y recuerda, estos falsos convertidos se representan por el terreno rocoso o el terreno que estaba lleno de espinos. Aunque al principio estas personas parecían genuinas, con el tiempo su máscara de falsedad religiosa, de hipocresía religiosa, se revelaría, se caería y revelaría la falsedad de su fe. Tal como ya lo explicaron en la predicación pasada. Y nuestro primer punto llega hasta aquí, hasta el versículo 23, con la frase: si alguno tiene oídos para oír, oiga. La palabra, o mejor dicho, el verbo oiga, es un imperativo en el griego, es decir, es un mandato. Y dice: si alguno tiene oído para oír. Si a alguien Dios le ha dado ese entendimiento espiritual, oiga. Pero este oiga no es nada más, bueno, sí, lo escucho y pues ya se guarda en mi archivo mental y ahí lo tengo nada más. No, sino que Jesús quiere recalcarle a los discípulos su deber de esparcir la palabra e iluminar con la predicación del Evangelio al mundo perdido, siendo creyentes que oyen, obedecen y dan fruto. Esa es la verdadera evidencia de un cristiano. Escucha, obedece en su propia vida y luego comparte, da fruto también. Y esto lo vemos reflejado, lo tenemos comprobado también en 1 Pedro 2.9, si quieres buscarlo. 1 Pedro 2.9 se nos recuerda también esto. 1 Pedro 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y atentos aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual Dios te salvó. No te salvó para estar, con este término que ahora estamos familiarizados, en cuarentena espiritual. Yo ya soy salvo, estoy muy feliz, voy al cielo, gracias a Dios, no me importan los demás. No, ese no fue el propósito de tu salvación. El propósito aquí lo dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también 2 Corintios, te lo quiero leer, 2 Corintios 5, 18 al 20, se nos recuerda nuestro deber evangelístico. Y si tú dices: yo no tengo un ministerio, aquí la palabra te va a decir cuál es tu ministerio. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Tú crees que no tienes un ministerio? Tienes el ministerio de la reconciliación, evangelismo. Ahí está muy claro. Y por supuesto la gran comisión no nos deja escaparnos de este deber. En Mateo 28, 16 al 20, la gran comisión nos ilustra de una manera clara y nos enfatiza que el hacer discípulos es un mandato directo del Señor Jesucristo, no solo a los apóstoles, sino a todas las generaciones de creyentes, aquí en China y en cualquier parte del mundo, en todas las épocas. Hermano, ¿te das cuenta entonces de la enseñanza tan firme que nos dan estos versículos? Un verdadero creyente es como aquella buena tierra que da fruto. Un verdadero creyente no solo oye, sino que obedece diligentemente al mandato de su Señor. Este mandato es totalmente aplicable a nosotros hoy en día, y entonces evangelizar a las personas incrédulas no es opcional para nosotros.
No es algo que solo el pastor debe hacer, no es algo que solo los líderes deben hacer, no es algo que solo las personas que han pasado por un seminario deben de hacer. Esto es aplicable y es un mandato para ti, para cada uno de nosotros. Y tu vida como creyente debe ser un testimonio y debe ser como aquella lámpara, que esa luz, ¿verdad? Que es colocada para alumbrar la habitación. Y esta es una de las formas en las que tú puedes evangelizar, con tu propio testimonio. Cristo debe reflejarse en tu vida, tanto en tus acciones, en tus palabras, en tus pensamientos, de tal manera que las personas con las que convives, las que están a tu alrededor, vean a Cristo reflejado en tu vida y digan: wow, cuéntame por qué eres así, ¿no? Que abra las puertas hacia que tú les compartas el Evangelio con un testimonio que sea coherente con la fe que dices tener. Pero también no basta nuestro testimonio, hay mandatos claros en los que debemos de abrir nuestra boca para compartir el Evangelio públicamente, de una manera bíblica, de una manera clara, sin quitarle nada y sin añadirle nada, con tal de hacerlo más atractivo para el mundo. Nosotros debemos predicar a las personas, ese es nuestro trabajo, en tu trabajo, en la escuela, con tu familia que aún no viene a Cristo, con la certeza de que estás llevando la verdad de la palabra de Dios. Algunos de nosotros tenemos un carácter más tímido que otros, más retraído que otros, pero eso no es excusa. ¿Recuerdas a Moisés cuando quiso darle una excusa a Dios? El Señor es la palabra de Dios la que vas a hablar, no tus palabras. Que eso te dé certeza, convicción, seguridad al compartir el Evangelio. Tú solo haces la labor del sembrador, esparces fielmente el mensaje y el Señor añadirá a aquellos que hayan de venir a su iglesia. Por tanto, sé fiel a este mandato. Oye, es decir, entiende y obedece tu deber de vivir y compartir el Evangelio. Hermanos, hemos visto este primer punto: entiende y obedece tu deber de vivir y compartir el Evangelio. Y recordemos que esto forma parte de nuestra enseñanza, que son 2 mandatos que deben impulsarte a proclamar el Evangelio a los perdidos y que dan testimonio de una vida fructífera en Cristo. Vamos al segundo mandato que se encuentra en el pasaje. Versículos 24 al 25, este mandato es: pon atención y sé diligente en tu labor evangelizadora, porque el Señor la recompensará. Pon atención y sé diligente en tu labor evangelizadora, porque el Señor la recompensará. Dice versículo 24: les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá. A vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora bien, otra de las cosas que el Señor Jesús habló con sus discípulos fue que miraran lo que oían, o como Lucas nos dice, que miraran cómo oían. En el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo, es como así lo traduce, y este verbo mirar es otro imperativo en el griego. El Señor les estaba dando una orden, la orden de que pusieran mucha atención. ¿Y a qué debían poner atención? A lo que ya se les había explicado anteriormente, a lo que oyeron. Es decir, los discípulos debían poner mucha atención en la forma en que realizarían su labor evangelizadora. Pero ¿por qué debían prestar atención a esto? Este dicho o proverbio que enuncia Jesús apunta a un principio de proporcionalidad. Se usa también en otros pasajes, pero los contextos son diferentes y por tanto su aplicación. En nuestro pasaje este principio de proporcionalidad se usa en el sentido de que conforme a la diligencia y fidelidad que pusieran los discípulos en su labor de evangelizar, en esa medida les sería recompensado, en cierta forma en la tierra y mayormente en el cielo. Y el texto nos dice que no solo en la medida en que ellos lo hicieran, sino que aún se les daría más recompensa en la eternidad. Estas recompensas, hermano,
son espirituales, son duraderas, mayormente el creyente las tendrá en el cielo. Sin embargo, también experimentamos algunas de ellas aquí en la tierra, como pueden ser el gozo de saber que Dios ha traído un alma hacia Él y que hemos sido el medio por el cual esa persona ha oído del Evangelio, ha escuchado de las buenas nuevas. Vamos a cambiar la batería. Ok. Gracias, hermano. Bueno, entonces, estas recompensas, como decíamos, mayormente las vamos a experimentar en el cielo, pero también hay algunas que podemos experimentar aquí en la tierra, como son ese gozo de saber que estás haciendo hijos espirituales en cierto sentido, al compartir la palabra de Dios y que otra persona, ¿verdad?, venga a los pies de Cristo. Obviamente tú no eres el que produce la transformación, pero tú fuiste el mensajero por el cual oyó la predicación de la palabra, el Evangelio. O la satisfacción de ver crecer precisamente, de madurar espiritualmente a esas personas que vienen a Cristo, que crecen al discipularlas a través de la palabra. Esas son bendiciones que no se comparan con ninguna otra cosa. Si tú tienes hijos, me entenderás, cuando ellos tienen algún logro, ¿verdad? Es una satisfacción y un gozo para nosotros los padres que damos gracias a Dios, le damos la gloria a Dios y estamos muy contentos por eso. Cuanto más cuando alguien que crece espiritualmente en el reino de Dios, ¿verdad? Eso también produce a los líderes, a los pastores, a quienes les han compartido, han gastado su vida en ellos, produce una satisfacción incomparable también, un gozo incomparable. Ahora, por otra parte, el versículo 25 nos muestra un contraste y una realidad dura. La última parte del versículo 24 dice que la recompensa solo puede ser esperada por los que oyen, a los que Dios les ha abierto los oídos espirituales y tienen vida espiritual en Cristo. Entonces el versículo 25 continúa: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, al que tiene verdadera vida espiritual puede esperar mayor recompensa. Tiene que ser diligente en la proclamación del Evangelio, pero puede esperar aún mayor recompensa conforme a la diligencia que tuvo. Su vida de esta persona en verdad será fructífera espiritualmente, dará fruto espiritual. Sin embargo, la segunda parte del versículo es contundente en cuanto a los falsos conversos. Y aquí de nuevo Lucas nos aclara todavía más la segunda frase diciendo, Lucas 8:18, lo voy a leer, dice: y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Lo que piensa tener. La gente que solo profesa fe en Cristo, pero su vida, su corazón no ha sido transformado y el Espíritu Santo no habita en ellos, piensan que tienen vida espiritual, pero en realidad no la tienen. Si persisten en este autoengaño, si persisten en llevar una vida doble, siendo unos dentro de la iglesia y siendo otros en el mundo, creyendo que pueden engañar a Dios con su hipocresía espiritual, con una simple fachada, diciendo estar ligados a la vida en Cristo, pero en realidad siendo pámpanos secos que no llevan ningún fruto, para ellos, triste y lamentablemente, las únicas palabras que van a poder oír no van a ser de recompensa, sino van a ser aquellas palabras cuando se encuentren delante del Padre y del Señor Jesucristo, como cita Mateo 7:23: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un peligro espiritual grave el que nos advierte aquí nuestro pasaje en Marcos. Precisamente unos versículos antes de este pasaje que acabo de citar de Mateo, tenemos una comprobación de esto. Aunque específicamente se habla de falsos profetas, puede bien aplicarse a aquellos que dicen ser creyentes, pero en realidad
no han experimentado ese nuevo nacimiento. Mateo 7:15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay muchas personas que viven autoengañadas diciendo: yo ya hice una profesión de fe con respecto a Cristo. Sí, yo ya acepté al Señor Jesucristo. Pero sus frutos evidencian otra cosa. Entonces, cuidado con ese autoengaño. Cuidado con estar en ese autoengaño. Y también encontramos una prueba de la recompensa, en el sentido ahora positivo, de la recompensa de Dios a sus hijos. En 2 Corintios 9, 24 y 25 dice, y esto es algo hermoso, me encanta, por mi profesión me encanta cuando Pablo habla de deportes en la palabra de Dios. Dice aquí, versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? En realidad Pablo se está refiriendo a unos juegos que eran parecidos a los Juegos Olímpicos, y tú recuerdas que en la antigüedad se les ponían unas guirnaldas de olivo para coronar al vencedor. Pero nosotros no vamos a recibir una corona así que se marchita al tiempo. Vamos a recibir una corona de parte del Señor Jesucristo que dura para la eternidad. Y eso es si hacemos nuestra labor como el Señor nos manda, si somos fieles, si somos diligentes. No te está diciendo cantidad. Ojalá y el Señor podamos ser, ¿verdad?, de aquellos que dan fruto al 100 por uno. Gloria a Dios si es así. Pero también recuerda que hay otros que dan fruto al 30, al 60. El Señor en su soberanía determina, ¿verdad?, el fruto. Pero el punto es: da fruto para tu Señor. Sé fiel en lo poco, como dice otro pasaje de la Escritura, y podremos recibir las palabras dulces de buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Una de las ilustraciones más claras de lo que acabamos de aprender está en Juan 15, 1 al 6. Léelo con calma en tu casa. Es donde Jesús declara ser la vid verdadera, y muestra a los creyentes como los pámpanos que llevan fruto. Estos son limpiados por el Padre para llevar más fruto, mientras que los falsos convertidos parecen estar ligados a la vid, pero su falta de fruto evidencia una profesión de fe falsa, y por tanto finalmente esto saldrá a la luz, y para su desgracia encontrarán su destino eterno en el infierno. Hermano, ahora ¿entiendes por qué debes de poner atención y ser diligente en tu labor evangelizadora? Actuemos en consecuencia, que esto no se quede como una enseñanza más y la guardemos ahí mentalmente y digamos: sí, estuvo muy padre, estuvo bien, y no lo hagamos. No seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino personas que ponen en práctica la palabra. Compartamos el Evangelio, seamos fieles al dar las buenas nuevas de salvación, seamos diligentes en aprovechar las oportunidades que el Señor nos brinda en el medio en que tú te muevas, en el contexto en que tú te muevas. Hemos comprendido que esto es un mandato, es nuestro deber, pero a la vez podemos tener la esperanza gozosa, la expectación gozosa de que el Señor Jesús nos alienta por medio de prometernos una recompensa, mayormente espiritual y en el cielo, pero también que hemos de recibir parte de ella aquí en la tierra. Y no estoy predicando, aclaro, no estoy predicando prosperidad, porque ya vimos a lo que se refiere recompensa espiritual, ¿verdad? Entonces,
tengamos claro eso también. Si nos aplicamos a esta tarea, el Señor es fiel. Dice por ahí en Hebreos que debemos creer que es galardonador de los que le creen, ¿verdad? De los que le sirven. Ahora, no pongamos ningún pretexto. No pongamos ningún pretexto. Mi personalidad me impide comunicarme muy bien con la gente. Yo no tengo la preparación necesaria. Es que yo no sé desenvolverme muy bien cuando hablo cara a cara con otra persona. No, descansa en la soberanía de Dios al compartir el Evangelio. Simplemente debes de tener en claro, tú no vas a convertir a la gente. Tú eres un sembrador que va esparciendo la semilla de la palabra de Dios, y nuestro soberano Señor va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él se encargará de transformar los corazones de aquellos que oyen su Evangelio y responden en obediencia a ese llamado, a aquellos que Él amó y escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esta enseñanza también es algo duro para analizar. Nos brinda una exhortación a que analicemos nuestra vida, nuestra fe. ¿Es una fe real o es una fe falsa? ¿Nos decimos cristianos o en verdad somos cristianos? Si alguien ha vivido en la hipocresía de la religiosidad y no hay verdadera espiritualidad en esa persona, Jesucristo hoy también te está haciendo esta invitación a que dejes esa hipocresía espiritual, a que dejes de confiar en algo que supuestamente te da seguridad en tu fe, pero que tus frutos revelan otra cosa. Jesucristo te está llamando: arrepiéntete de tus pecados cualesquiera que sean, y ven rogando al Padre por perdón y salvación. Ven confiando en la obra de Jesucristo en la cruz a favor de pecadores como tú. Arrepiéntete y cree hoy que todavía es el tiempo. Hoy que aún no recibes un juicio, una condenación del Señor en la eternidad. Hoy que todavía está la oportunidad abierta. Finalmente, hermanos, que sea nuestra oración que el Señor use su palabra para transformar los corazones de aquellos que piensan tener vida espiritual pero no la tienen, y que también en los que somos sus hijos y el Espíritu nos da testimonio y esa seguridad de salvación, que el Espíritu nos impulse a cumplir estos mandatos, a proclamar el Evangelio, y que el Señor permita que llevemos fruto para su gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo y bendito, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que aquellos que en verdad, Señor, tú nos has redimido, nos has rescatado, nos has salvado, Señor, inevitablemente vamos a llevar fruto. No sabemos cuánto, al 30, al 60, al 100 por uno. Tú eres el que reparte dones, el que reparte las capacidades, Señor, el que propicia el fruto, Señor. Recordando también un pasaje, Señor, ahí en Corintios: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo del Señor. Señor, ayúdanos a confiar en eso, pero ayuda a que nuestra vida sea fructífera en ti. Queremos, tanto con nuestro testimonio, como hablando públicamente, compartiendo públicamente tu Evangelio, que personas puedan venir a ti, Señor. Que tú les rescates de ese reino de las tinieblas, los traslades al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, es nuestro ruego, es nuestro clamor. Señor, si hay algún sentimiento de que no podemos hacerlo, o aún de que no queremos hacerlo, Señor, te ruego que lo quites del corazón de cualquiera que esté pensando eso. Tú nos has dado dones, Señor, para cumplir todo, Señor, para llevar a cabo la obra del ministerio, para llevar a cabo esta obra de evangelismo en específico. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a aplicarnos y ayúdanos a tener esa expectación, esa emoción, ese gozo, esa esperanza de que tú nos das recompensa también al servirte.
Tú nos das recompensas espirituales al servir. Mayormente las veremos en el cielo cuando estemos gozosos en tu presencia, pero también aquí se ven reflejadas cuando vemos que las personas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, crecen y te sirven y dan fruto y maduran espiritualmente, y los problemas que antes había, Señor, son sanados y restaurados ahora de una manera bíblica, con amor, con perdón. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú harás eso en esta congregación. Ayúdanos a serte fieles en lo poco, Señor, y ayúdanos a ser diligentes en esta proclamación de tu palabra. Sabemos que ella no regresa vacía, va a cumplir su propósito en la vida de las personas, y tal vez nosotros somos los que compartimos, y tal vez otra persona después venga y comparta de nuevo y se dé la conversión de la persona que inicialmente nosotros le predicamos. No sabemos, Señor, tus pensamientos, tus planes son más grandes que lo que nosotros podemos entender, pero ayúdanos a participar, a obedecer estos mandatos que hoy tú nos das. Todo esto te lo ruego, Señor, y te lo pido, y gracias por tu palabra, que es clara, es directa y es eficaz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.